Hola amigos, ¿qué tal? Soy Jesús Alegría y en este vídeo quiero ayudaros a recuperar vuestro canal de YouTube, vuestra cuenta de Gmail, porque a mí me ocurrió lo mismo hace un mes. Sé perfectamente cómo te sientes ahora porque yo he pasado por eso. Sé que estás, pues eso, con mucha rabia, con mucha impotencia, no entiendes nada, te sientes frustrado, frustrada porque no puedes acceder a tu canal, porque ves que otras personas lo están manejando, porque no puedes entrar a YouTube Studio, a tu YouTube Studio donde tienes todas las estadísticas, las analíticas de tu canal, donde entrabas a diario y ahora ves que no puedes y no sabes cómo solucionarlo. Por lo tanto, estás totalmente bloqueado, perdido o perdida. Tranquilo, necesitas tener la mente calmada, necesitas tranquilidad, porque si te equivocas en esos pasos, es probable que nunca, repito, nunca recuperes tu cuenta de Gmail o tu cuenta de YouTube. No quiero ser alarmista o catastrofista diciéndotelo así o pintándolo tan negativo. Quiero, pues, traerte a la tierra y mostrarte la realidad. Yo estuve a punto de perderlo absolutamente todo, así que sigue mis pasos, vamos a hacerlo con calma, con tranquilidad, sigue todo el tutorial y probablemente puedas recuperar tu cuenta de Gmail, tu canal de YouTube, incluso tu cuenta de Google AdSense por la que te ingresaban el dinero de los vídeos, de los shorts. Por lo tanto, empezamos. El primer paso que vas a hacer ahora mismo, que ya te lo han hackeado, es ponerte a hacer capturas de tu canal. Aunque no tengas acceso, entra en Google, entras en YouTube y haces capturas de tu canal. Haces capturas del último vídeo subido. Tú pinchas, abres como un espectador, como un usuario más, que es lo que eres ahora porque no eres el dueño del canal, y haces una captura de ese último vídeo. No en pantalla grande, en pantalla pequeña, porque necesitamos la URL, el identificador de arriba, lo que pone arriba en la página de tu canal. También necesitamos eso, el último vídeo y la URL, y necesitamos las URLs, las capturas de pantalla de los vídeos que probablemente estén subiendo los hackers o los ladrones, delincuentes, hijos de su madre. Por lo tanto, primer paso, captura todo eso, tenlo guardado. Ahora vas a tu cuenta de Google AdSense y haces exactamente lo mismo, capturas de todo. Necesitamos saber tu identificador, necesitas saber tu número de editor, incluso una captura si lo pone ahí reflejado con el último pago que te han hecho. Es decir, 3 o 4 pantallazos de Google AdSense para demostrar que eres tú el que está detrás, el dueño de esa cuenta de Google AdSense, por si acaso también han entrado y te la han hackeado. Vale, segundo paso, este es un por si acaso, es probable que no lo tengas, pero te lo cuento igual. Si tienes otra cuenta, otro canal de YouTube que ya esté monetizado, es decir, que ya hayas pasado los 1000 suscriptores, las 4000 horas, o si es en caso de los shorts, los 10 millones de visitas en los últimos 3 meses y por lo tanto ya seas partner o ya estés cobrando, pues a través de ese canal vas a abrir un chat para hablar con una persona real y explicarte lo que te ha pasado en tu otro canal. Probablemente no lo tengas, entonces lo que puedes hacer es pedirle ayuda a una persona de confianza, a un amigo, a otro youtuber con el que suelas hablar, con el que te suelas comunicar o intercambiéis, pues no sé, videojuegos o cosas de vuestra temática, de vuestro nicho. Entonces pedirle que por favor te ayude a abrir un chat en tu nombre y contarles lo que pasa. Que tú no puedes, entonces darle un correo para que ellos contacten contigo. Aquí he de decir que yo estoy un poquito enfadado, entre comillas, porque ya sé de qué va esto de YouTube, cada vez somos más individualistas y bueno, tampoco contaba con ello al 100%. Y efectivamente, pues no tuvo resultado. Pero bueno, lo que yo hice fue contactar con 8 youtubers a los que yo sigo. Les mandé un email. En información, cuando tú abres un canal, en información normalmente, si te vas hasta el final, vas a ver que pone cómo contactar con esa persona con una cuenta de Gmail o de Hotmail o de su página web. Entonces les escribí correos a 8 youtubers. Solo me contestaron 2 de ellos y bueno, pues simplemente me animaron a que siguiera adelante, que lo iba probablemente a conseguir, que tuviera mucha paciencia. Y sí, está muy bien las frases de ánimo, pero no me dieron ninguna solución concreta. Por eso yo hago este vídeo para darte soluciones específicas y concretas. Entonces, esa sería una opción, que intentaras contactar con esas personas, a ver si ellos pueden abrir un chat en su nombre, porque ellos ya están monetizados, y que les cuenten, pues eso, tu caso. El tercer paso y tal vez el más importante es que te vas a ir a Twitter y si no tienes una cuenta de Twitter, tranquilo, tranquila. Yo tenía una que estaba obsoleta que ni me acordaba. La había abierto en el año 2015 y nunca la había usado prácticamente. Entonces me tuve que abrir una. Me abrí una cuenta y contacté con el equipo de YouTube, con el soporte de YouTube. Lo buscáis, os aparece, le seguís y os comunicáis con ellos. Tú le mandas un mensaje, haces un mensaje normal, público. Le cuentas tu película con toda total sinceridad, en un mensaje breve y corto,
Y en tu idioma, importante, en tu idioma. No hagas como yo, que había escuchado a alguien. No, háblales en inglés que te van a atender primero. Ellos tienen 8 idiomas. Entonces yo empecé a hablarles en inglés, luego les hablaba en español y al final me dijeron, hey, para, ¿en qué quieres hablar? ¿En inglés? ¿En español? Aclárate porque si no el proceso va a durar una eternidad. Y así fue, que al hablar en inglés y en español tardé más de la cuenta. Así que no lo hagas. Si hablas inglés y lo dominas perfectamente, les hablas en inglés. ¿Que hablas español? Que lo dominarás porque será tu idioma, si me estás viendo probablemente sea tu idioma, les hablas en español que te van a entender perfectamente. Hay un equipo detrás de mucha gente española que te va a ayudar. Entonces, les cuentas la movida que te ha pasado. Todo intenta ser muy claro, muy directo, ir al grano y no contarles ahí tu vida, bueno, porque entre otras cosas tiene un montón de problemas, tiene un montón de personas con la misma problemática que tú y con otros muchos problemas de YouTube. Entonces, sé específico, les cuentas tu problema y ahora viene lo más importante. Siéntate y relájate, toma aire, vive tu vida, vete al gimnasio, vete a trabajar, vete a estudiar, vete con tu pareja, da un paseo con tus hijos, haz lo que quieras, pero tranquilo, tranquila, porque aquí viene el problema, que tú normalmente mandas un mensaje de WhatsApp y lo normal es que te contesten, si no ahora, pues dentro de un ratito o dentro de una hora. Si mandas un email, lo normal es que te contesten. Si mandas un mensaje de texto, pues en este caso, paciencia, amigo. Y por eso te decía al principio, mucha tranquilidad. Porque tú mandas un mensaje a Twitter y si ellos contactan contigo y te preguntan, por ejemplo, hola, sentimos lo que te ha pasado, dinos qué día y a qué hora te hackearon el canal. Entonces tú vas todo emocionado porque te han contestado y le respondes rápidamente y pones el día 25 a las 7 de la tarde. Entonces tú estás ahí, mirando el teléfono o mirando el ordenador, esperando la respuesta de Twitter, del equipo de YouTube. ¿Y qué ocurre? Y aquí es a donde quería llegar, que el equipo de Twitter te va a contestar cada 24 horas. O sea, imagínate la paciencia que tienes que tener. Imagínate que te hacen 4 preguntas. Y te responden cada 24 horas. Que sí, que se va a solucionar o van a poner todo de su parte, pero que entiendas que en YouTube hay 2.000 millones de usuarios. Y sí, no todos tienen problemas, ni todos son hackeados, ni todos tienen ya un canal monetizado, un canal con vídeos, simplemente pues hay 2.000 millones de usuarios, pero muchos ni suben vídeos ni nada, simplemente lo utilizan para seguir a otras personas o para cotillear o para entretenerse, para lo que sea. Pero aún así hay millones de personas, de canales y más ahora que cada vez está más de moda, por desgracia, esto de robar o hackear cuentas. Así que mucha tranquilidad. Vale, pues ahora viene el paso más importante. Ellos han contactado contigo y probablemente te llegue un mensaje de ellos diciéndote, vale, para no darnos información pública, porque lo lee todo el mundo, te vamos a mandar un mensaje privado, te vamos a hacer una pregunta y ahí nos contestas. Entonces, te mandan ese mensaje privado y ahí es cuando ellos probablemente te destinen, ya les tengas que dar un correo y a través de ese correo te va a contactar otra persona del equipo y ahí te van a mandar el famoso formulario salvavidas y salva canales, que es lo que yo quería desde el principio porque había escuchado que existía ese formulario y no el formulario genérico este del soporte de Google que te acaba, cuando lo has rellenado todo y cuando ya piensas que has acabado, te acaba pidiendo la contraseña, la última contraseña que recuerdas, o los códigos, o la llave de seguridad. Entonces dices tú, si no tengo nada de eso, señores, que me lo han hackeado, y tú estás intentando explicarles por activa y por pasiva que no tienes ni tu contraseña, porque los hackers ya la han cambiado, que no tienes los códigos porque los han cambiado, y no tienes la llave USB porque probablemente hasta ellos hayan creado una llave USB. Así que ese es el problema, ¿no? Que ese formulario del soporte de Google en la mayoría de los casos no vale para nada. Pero bueno, te ha llegado el formulario, el oficial, y aquí es donde tienes que estar muy atento, muy tranquilo, y aquí vas a empezar a utilizar esas capturas de pantalla que te dije al principio. Te van a empezar a preguntar tu nombre, pones tu nombre, tus apellidos, el nombre de tu canal, te van a empezar a preguntar cuál es la URL o el ID de tu canal, la URL es todo el numerito que hay arriba cuando abres tu canal, y el ID es lo que pone YouTube Channel, pues después de la barrita, lo siguiente es el ID. Entonces depende una cosa, lo que te pidan, una u otra, les pones una u otra. Siguiente, ¿cuál es el último vídeo que subiste? Por eso la captura de pantalla es tan importante, para ver el título,
para ver el URL, porque si no te acuerdas o no te sale por lo que sea el URL, por lo menos saber el título y saber de qué iba el último vídeo, porque si no tienes la URL te dan la opción de explicar de qué iba el último vídeo. Entonces tú, pues oye, si tienes acceso a él y lo puedes ver, aunque no consiguieras por lo que fuera, no lo sé, la URL, por lo menos saber de qué va. Entonces les cuentas, por ejemplo, la primera 2 frases del vídeo y luego les dice, pues mira, y el vídeo iba de esto. Siguiente pregunta, te van a pedir la IP de tu casa o del lugar donde estés, donde trabajes, y tranquilo si no sabes lo que es, porque ellos mismos te van a poner un pequeño enlace, pinchas en el enlace, esto es de confianza, puedes pinchar, se te abre una página y en esa página, en números grandotes, te van a aparecer un número de, creo que son 5 cifras o 6 cifras, y ese es el IP de tu casa o de tu oficina o desde donde trabajes. Simplemente copias y lo pegas para que ellos vean desde dónde tú sueles trabajar. También te van a preguntar cuáles son los dispositivos que utilizas normalmente para trabajar en Google o para trabajar en YouTube, para tu canal. Tú le vas a decir, pues mi móvil es, mi teléfono, mi celular es el Galaxy no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto. Es decir, no les digas, tengo un Galaxy o tengo un ordenador. No, diles, tengo el Galaxy tal y cual, tal y cual y tal y cual. Dale toda la información que puedas. ¿Tienes un ordenador de mesa o tienes un ordenador, un portátil? Pues les dices, tengo un Lenovo, no sé qué, no sé cuánto y no sé cuánto. O tengo tal CPU, o tengo no sé qué. O sea, sé lo más específico que puedas para que ellos se den cuenta de que efectivamente el que sube los vídeos a través de tu cuenta, pues eres tú y lo haces desde esos 2 dispositivos. Más cosas que vas a tener que decir en ese formulario. Te van a preguntar ¿cuál crees que fue el motivo del hackeo? ¿Crees que fue por un software que descargaste malicioso? Imagínate que quieres editar con el Filmora 15. No sé lo de Filmora porque no lo controlo muy bien, yo no trabajo con ello, pero imagínate que te lo intentaste descargar y te ha entrado un pedazo de virus por ahí y a partir de ahí ya fue el desastre en tu ordenador y en fin. Pues intenta recordar qué versión del Filmora o qué persona te invitó o qué canal en su vídeo te invitó a descargar un enlace que tenía, y en fin, lo abriste y a dónde te llevó, en fin, intenta recordar ese tipo de cosas. O también te van a decir tal vez un correo electrónico donde te invitaban a descargar algún archivo. Mira, te explico, cuando ya tienes una cantidad de gente en tu canal, una comunidad un poco grande, lo que ocurre es que hay emails de posibles colaboradores que te dicen, oye, mira, si hablas de mi producto en tu vídeo unos segundos, pues yo te pago tal cantidad de dinero, por ejemplo, ¿no? Entonces, y te explico mi caso concreto, mi hackeo fue así. Uno de esos emails me decía que pues me daban un dinero por yo poner un poco de su vídeo en uno de mis vídeos, es decir, lo que se llama una promoción. Y entonces, después de unas conversaciones, porque yo no me fiaba, acabé cayendo en el fatal error de descargar el archivo porque para mí era para mí era bastante fiable, incluso la compañía y todo. Bueno, abrí el archivo, ¡pum! A partir de ahí yo creo que mi ordenador, pues lo hackearon y a partir de ahí yo creo que vino todo mi desastre y así se lo expresé a el equipo cuando me mandaron el formulario. Por lo tanto, atento, si has descargado algún archivo de algún email o si has intentado descargarte aplicaciones a través de estos vídeos de YouTube que te dicen toma el tal programa con el crack y todo y full y lo tienes para siempre y sin actualizar nunca más. O sea, mucho cuidado con eso porque cada vez hay más estafas, más timos y más hackeos por esas cosas. Y ahora vamos todos a lo loco, como vemos tantos vídeos de cómo editar con Filmora y poner estas transiciones y hacer estos vídeos más dinámicos y estos vídeos de TikTok con el CapCut y no sé qué y no sé cuánto, claro. Si tú lo descargas desde la página oficial, el riesgo va a ser casi cero. Pero si tú andas metiéndote en páginas de sabe Dios quién y canales de dudosa reputación, pues lo más normal es que te metan un virus y te acaben con todo, con la cuenta de email y con el canal de YouTube. Bueno, pues esa es una de las cosas que también tienes que tener. Si puedes, mira, en cuanto te ocurra algo de esto, si ves que has descargado algo raro o si ves que has intentado instalar un programa de estos un poco de dudosa reputación, también haz capturas de todo para luego tener datos, porque claro, tu memoria, y además en estos momentos que estás bloqueado, que estás ahí hecho polvo, hecha polvo, pues tu cabeza no funciona igual. Por lo tanto, si tienes esas capturas te van a venir muy bien.
Bueno, puede haber alguna que otra pregunta más, tú lo rellenas, envías el formulario, claro, les has dejado un email donde te van un email de recuperación, donde ya te van a contestar a partir de ahí. Y ahora, amigo o amiga, paciencia, porque esto puede durar un día, 2, una semana. Es decir, mucha paciencia hasta que el equipo revise todo eso. Dirás tú, pero si eso es muy fácil de revisar, se pone ahí un tío rápidamente y lo revisa. Bueno, ya, pero repito, hay 2.000 millones de usuarios en YouTube, así que no pienses tú que eres el ombligo del mundo o que eres ahí el tío o la tía más importante. Así que paciencia. Haz tu vida, sí. Te va a dar por mirar cada poco la cuenta para ver si te ha entrado ya el correo. Entonces, pues bueno, tranquilidad. Puede eso, tardar un día o tardar una semana. Bueno, entonces llega por fin el correo en el que te dicen, efectivamente, el equipo interno ha detectado que tu canal ha sido hackeado. Entonces, el primer paso es que recuperes tu cuenta de Gmail, la cuenta de Gmail que estaba asociada a tu canal. Entonces, te lo facilitan ellos para que tú pongas unas nuevas contraseñas y lo pongas todo lo más seguro que puedas. A partir de ahí, cuando ya tú les confirmes que efectivamente ya tienes la cuenta y ya has puesto las contraseñas y la cuenta vuelve a ser tuya, entonces ya llegará el email que te dirá, bueno, pues a partir de hoy ya tiene activado su canal. Lo bueno, llegado a este punto, es que ahora tienes el contacto de una o dos personas que te han hablado durante este proceso y entonces ya les puedes mandar un mensaje directo. No es lo más recomendable y tampoco, ya te digo yo, que tampoco les gusta mucho que les molestes, entre comillas, porque ellos te acaban diciendo de forma educada, si tienes cualquier problema no dudes en contactar con nosotros. Pero en verdad te están diciendo, oye, ya llevamos 3 días o 4 días intercambiando emails, ya lo hemos solucionado, no nos des más la paliza. En el caso de que tengas algún problema a la hora de abrir tu canal o de que encuentres cualquier cosa rara, sí les puedes contactar. Pero entiende que esa cosa rara que puedas ver es que quizás el hacker o los hackers o los bandidos estos, timadores, hayan cambiado a lo mejor tu banner, el título de tu canal, hayan eliminado algún vídeo. Ojalá no, pero puede haber pasado. Es decir, eso ya no es problema de YouTube o problema del equipo de Google ni nada. O sea, ya es un problema de que el hacker lo ha hecho y ya no te queda más remedio y eso ya es prácticamente imposible de recuperar. Pero bueno, aquí lo importante es que por lo menos has recuperado el canal. Vale, pues una vez que has recuperado tu cuenta o tu canal, o si no te han hackeado, sigue estos pasos igual, lo que vamos a hacer es poner contraseñas súper seguras, contraseñas con mayúsculas, con minúsculas, con números, con asterisco, con almohadilla, con interrogación y ponlas largas, a lo mejor de 10, 12, 15 dígitos. Es verdad que luego es un poco rollo a la hora de entrar tener que escribir todo eso, porque también te recomiendo que no las guardes en automático en tu ordenador o en tu móvil, porque todo aquello que tenga internet pues es hackeable. Y es que te lo pueden hackear porque cada vez hay más casos y cada vez hay más timadores o hackers que están ahí a la mínima que salta a pillarte en cualquier renuncio para robarte esa información. Por lo tanto, mi consejo es que escribas ese tipo de contraseñas, que hagas la verificación en 2 pasos, que tomes todas las medidas posibles que te ofrezca YouTube, que te ofrezca Google, que intentes disociar las cuentas. Si puedes poner Google AdSense en una cuenta de Gmail y tu canal de YouTube en otra cuenta de Gmail, y si tienes un tercer canal o un segundo canal, otra cuenta nueva de Gmail. Es decir, intenta separar, intenta no tenerlo todo junto, porque imagínate que tienes 3 canales y la cuenta de AdSense todo junto. Pues te roban esa cuenta de Gmail con tu contraseña y con todo, y es que van a tener acceso a todo lo que tú tienes. O mejor dicho, vas a perder tú el acceso a todo eso que tanto tiempo te ha costado conseguir. Y nada más, espero que te haya gustado, que te haya ayudado, que sigas todos estos pasos y ponme en los comentarios si te han hackeado, si ya lo has recuperado, cómo ha sido el proceso, si tienes alguna idea más que a mí se me haya escapado en este vídeo. Pero de verdad creo que te he dicho todo lo que a mí me ha funcionado y todos los pasos que creo que debes dar en el caso de que, por desgracia, te hayan robado tu material, te hayan robado el trabajo de tantas horas, porque yo, que abrí el canal en el año 2015, o sea, durante 7 años o 8 años subiendo contenido, imagínate, subiendo contenido, y que te lo roben así, es una sensación de tal impotencia, de tal rabia, ira, que dices tú, es que no entiendo por qué hay gente tan mala. Pero, amigo, amiga, esto es así. Si estás dispuesto a ponerte delante de una cámara,
estás dispuesto a tener cuentas o redes sociales o a estar en este mundo digital, pues te expones a estas cosas. A mí lo que me daba mucha rabia es que las personas con las que hablara no me ayudaran de una forma más rápida, puesto que en el 90% de mis vídeos yo salgo hablando a cámara. Es decir, me daba mucha impotencia tener que yo demostrar que era yo cuando en todos mis vídeos salgo en cámara. Quiero decir que muchos canales, que son perfectamente válidos y están genial, pues ponen unos vídeos, unas imágenes, pero nunca dan la cara. Entonces, claro, es difícil saber quién está ahí. Pero yo, que salgo en todos los vídeos, es como si le dices a un actor que estás viendo todos los días en las películas, no sé, Brad Pitt. No, es que ese no es Brad Pitt. Es que esa no es su película. Pero coño, no está viendo que es Brad Pitt. O en el caso de un presentador de telediario. En el caso de, yo sé, cualquier persona. Es como decirle Ibai, que está en todos los lados, le hackean a Ibai y nadie va a saber que es Ibai. O sea, pero si es que es su cara, si es que Ibai siempre sale en todos los vídeos, o Auronplay, o estos grandes. Entonces, es la cosa que yo sentía, ¿no? La impotencia y lo que creo que está un poco mal. Que debería haber otra forma de identificarte mucho más rápido. Yo lo que les proponía o sugería, o lo que les pedía o rogaba, era que hicieran alguien una videollamada conmigo para que vieran mi cara, para que vieran cómo hablo y para que vieran que efectivamente yo soy el dueño de ese canal. La persona que habla en ese canal con esta camisa blanca últimamente y con este fondo y que era yo. Pero te da una impotencia de la leche. La cosa no funciona así como yo quería. Entonces yo invito, le animo a los señores de Google, a los señores de YouTube, que pongan las cosas un pelín más fácil a los creadores. Porque de verdad, cuando tú estás dando la cara, pues oye, no queda más evidencia de que efectivamente el dueño del canal eres tú. Yo he creado tantos guiones, he grabado tantos vídeos, tantas horas de edición, o sea, miles y miles y miles de horas. Qué impotencia perderlo todo, así que para no perderlo todo vamos a estar lo más seguros posibles. Espero haberte ayudado, que te suscribas, que me sigas, que para más consejos de estos yo intento ayudar de corazón, de verdad, intento ayudar, transmitir todo lo que yo viva o todo lo que yo sepa en estos años en Google, en YouTube. Os mando un abrazo, no olvides suscribirte, es muy importante, tu suscripción es igual a mi motivación para seguir creando contenido interesante como este y que nos vemos súper pronto. ¡Chao!